Como historiadores lo que nos interesa es ver cómo se fueron conformando las religiones, todas ellas. Porque ya sabemos por qué se forman las religiones, ya lo hemos visto antes. Pero cómo, quién las fue formando, quién las rodeó, las invistió de mitos, de leyendas. Debe haber fechas, debe haber nombres. Prácticamente se maneja mucha fantasía en todas las religiones. Por ejemplo, estamos tocando el tema del Edén, y en el Edén ni hubo paraíso, ni hubo manzana, y desde luego no hubo pecado. Sin embargo, de ahí surgió, de estos mitos surgió una religión, una de las dos religiones más grandes que hay en el mundo. Quizá la más grande, el cristianismo. Si no hubo pecado, tampoco existe la necesidad de que surgiera alguien que con su sangre lavara ese pecado original que inventó la Iglesia Católica. Pero vamos por partes. Vamos a analizar lo del paraíso. Cuando inventaron el paraíso los católicos, y por qué se relaciona la manzana con el pecado, y por qué a la mujer, y por qué Venus, qué relaciona todo ello. Bueno, primero, sabemos perfectamente que el Vaticano reconoce vida extraterrestre oficialmente. Hemos visto también que el judaísmo también reconoce vida extraterrestre. Desde luego, estamos hablando del alto clero y el judaísmo que ha estudiado, porque hay de todo. Primero, paraíso. En hebreo no existe esa palabra. No existe, de hecho, concepto occidental de dicha palabra. Esto no está en ninguna Biblia. En ¿cómo se llama? La traducción que hicieron es mala, es tergiversada, pero de una manera muy tendenciosa. No existe concepto occidental de dicha, no enfermedades, no sufrimiento, no muerte. Esto no está en ninguna Biblia, repetimos. La Iglesia Católica manipuló esta palabra pardés, que ya analizamos antes, traduciéndola como paraíso, cuyo significado sí existe entre latinos, pero no todas las Biblias católicas traducen jardín como paraíso. Las Biblias Reina Valera no dice paraíso, dice jardín de Edén. Testigos de Jehová también dice jardín de Edén, no dice el paraíso. Y desde luego en hebreo esa palabra no existe. Pardés, ya sabemos lo que significa. Solo se usan las 4 consonantes y tienen un significado que ya analizamos antes. Es la forma de interpretar no solo el Génesis, sino la Torá y todo el Tanaj en sí. Pardés es jardín, y de sus 4 letras, ella mayúscula, se deriva la interpretación de toda la Torá. Jardín para nosotros en latín, mal interpretado, pero en hebreo significa arboleda, arboleda. El hombre fue creado para trabajar la tierra, hacerla producir y cuidarla, no para disfrutar de ella. Los que hablan de un paraíso ya desde ahí están manipulando la mente de las personas para que se porten bien y en un futuro irse solo a gozar, como si hubiera sido creado el hombre solo para disfrutar, tener a dioses, ángeles y la tierra misma a su servicio, todo el cosmos. Por eso recordemos que en el Génesis 2:5 vimos que no estaba la persona, y ahí dice claramente para trabajar la tierra. En el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 7 dice: y formó el eterno Elohim a la persona polvo de la tierra, no del polvo de la tierra, la persona polvo de la tierra, así nos llaman a nosotros seres de la tierra, e insufló en su nariz aliento de vida,
Entonces fue la persona un alma viviente. Repiten eso. El Targum, la interpretación aramea, nos dice que después de recibir nuevamente el aliento de vida, el hombre llegó a ser una especie diferente, dotada de conciencia y habla. Conciencia y habla, por eso repite, y llegó a ser alma viviente. ¿Qué es ese aliento de vida que se le dio al hombre a diferencia de los demás animales? Se conocen 5 niveles de alma, desde luego en hebreo. Nefesh es el alma animal, cualquier ser viviente lo tiene. Nefesh. La Ruach es el alma emocional, lo que le llaman espíritu. Es el hombre desarrolla ese tipo de alma. No todos los hombres tienen y desarrollan los mismos sentimientos, las mismas emociones. Y de ahí pasamos a la Neshama, que es el alma intelectual. Y a ese nivel definitivamente ya muy pocas personas llegan. Los cabalistas, que son los que tratan estos temas, hablan de un cuarto nivel, que es la Haya, y es voluntad, la voluntad del ser humano. Y un nivel desconocido para el ser humano, la Yehidá. El judaísmo acepta la reencarnación, la rotación de almas, eso lo vamos a ver después, pero lo pueden consultar. Cuando dice Génesis 1:27, Elohim creó al hombre con su imagen, con la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál imagen? Si Elohim lo tomamos como Dios, Dios no tiene imagen, Dios no tiene forma. ¿O qué forma le vamos a dar? En Génesis 2:8 dice, plantó el eterno Elohim un jardín en Edén, al oriente, y puso ahí a la persona que había formado, Adán, así le llamó, Adán, es el primer ser manipulado. En el versículo 9, 2:9, dice, hizo brotar el eterno Elohim de la tierra todo árbol agradable de vista y bueno para comer, el árbol de la vida, en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:15 dice, tomó el eterno Elohim a la persona y la colocó en el jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Ahí nos repite, para trabajar. Fuimos creados para trabajar. Olvidemos ya la fantasía, porque aquí estamos analizando lo que realmente está escrito y no lo que nos hizo creer la Iglesia Católica y sus sectas. En el 2:17 dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comieres de él morirás. ¿Cuál es el árbol del conocimiento? Lo dijimos antes. El árbol que nos dio conocimiento es Ninjishida. Ahora dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. No comeremos de esos Elohim. No prohibió comer del árbol de la vida, porque se supone que pueden alimentarse igual que los dioses o esos seres. En el capítulo 2 del 18 al 21 dice, dijo el eterno Elohim, no es bueno que la persona esté sola, le haré una ayuda enfrente de él. En las Biblias en español lo traducen como ayuda idónea. Enfrente de él. Vamos a ver por qué. Le trajo a todas las bestias y aves para que les pusiera nombre. Analicemos cada frase, podemos repetir esto. Y tomó la persona con nombres y nombró a toda bestia, ave del cielo y animal del campo. Pero para la persona no encontró una ayuda enfrente, idónea, a él, idónea de él, enfrente de él. En Yevamot 63, todo esto así lo pueden escribir como se les ocurra. Aquí nos corrige internet. Yevamot 63a. Esto enseña que Adán tuvo relaciones con todos los animales y bestias salvajes en busca de su pareja. Y su mente solo se tranquilizó cuando se llegó a Eva, Java o Isha. Le dio vuelo a toda hembra que se moviera o aleteara enfrente de él.
nosotros en estado salvaje somos como cualquier otro animal. La conciencia la vamos conformando y el medio ambiente y las leyes que nos pongan son las que nos van dando forma a nuestra conciencia, nos frenan. Pero de lo contrario somos como cualquier otro animal. ¿Cuáles seres espirituales dicen que estaban en el Edén? A nosotros nos ponen estudios, supuestamente estudios bíblicos, y son estas fantasías, libritos para niños. ¿Que nadie ha estado en una selva? ¿Nadie ha ido a una selva o ha estado unos días en un desierto? En el 2:21 dice, entonces hizo caer el eterno Elohim un sopor sobre la persona quien se durmió. Le tomó un costado y cerró con carne el lugar de ella, perdón, donde sacó a ella. Erubim 8a, estos son del Talmud. Erubim 8a, al crear inicialmente al ser humano, 2 rostros fueron creados en él. Sanedrín 39a, Rashi explica que la mujer fue creada a partir de un apéndice posterior, estamos hablando de seres reptiles, y el primer Adán fue creado a imagen de ellos, conforme a ellos, tenían muchos genes de ellos, la mitad de él eran genes de ellos, era reptil. Hemos visto infinidad de dibujos donde está un hombre con una cola de reptil, y han nacido niños con una cola, un apéndice muy grande, el coxis se les desarrolla. Búsquenlo y verán. Rashi explica que la mujer fue creada a partir de un apéndice posterior que había en el cuerpo del hombre. Afirma que el primer hombre poseía en igualdad 2 aspectos complementarios e iguales. Resulta difícil entender la razón por la que Dios tuvo que formar a la mujer mientras dormía. Si ella había sido creada de un apéndice de su cuerpo, era necesario que Adán no tuviera conciencia de lo ocurrido, sino hasta que el apéndice ya estuviera formado y constituido como una mujer. Estamos hablando de reptiles. Incluso el primer ser que ellos crearon con sus genes, la mitad eran genes de ellos. Este hombre nació mitad reptil. Según los sabios judíos, los que sí entienden todos esos libros en hebreo, no estos cuentos para niños. En Génesis 2:22 dice, construyó el eterno Elohim el costado que había tomado de Adán. Costado es toda la parte trasera y un reptil está en 4 patas. Dice, y lo podemos leer, 2:22, construyó el eterno Elohim el costado que había tomado de Adán. Ish, dice en hebreo, para ser la mujer, y se la trajo a Adán. Aquí, en el capítulo 2, versículo 22, es la primera vez que aparece el nombre Adán, o Ish en hebreo. Y la primera vez que, en versículo 2:23, entonces dijo Adán, esta vez eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se le llamará mujer, Isha, porque del hombre fue tomada ella. Recuerden que le habían presentado a todas las bestias del campo y aves del cielo para que Adán les pusiera nombre. Recordemos cómo se debe interpretar todo esto. Está escrito literal, así lo analizamos, lo leemos por primera vez literalmente, pero después el sentido alegórico, ¿qué relatos hay más acerca de este mismo tema y con miles de años de antigüedad, anteriores a la Biblia? También tenemos que analizar lo que nos está insinuando. Si nos habla de un jardín en Edén, un jardín donde no se plantan flores ni árboles ni nada, se están plantando, y estamos hablando de seres humanos que se están manipulando ahí. Analicemos cada palabra, cada frase. Esta vez eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se le llamará
mujer o isha, porque del hombre fue tomada ella. Si ninguna bestia había sido capaz o embonaba con él para estar frente a él, entonces hasta que conformaron a la mujer para que estuviera frente a él y pudiera procrear. Son los mismos relatos que hemos visto antes. Del pecado es un tema muy interesante, muy interesante. De ahí en sí se origina el cristianismo y la justificación de que viniera un ser, un Mesías, a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Lo vamos a ver ahorita. Pero continuando con esto, vamos a grabar acerca de la manzana. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la manzana? La Biblia no describe ningún fruto del cual no se deba comer, sino del árbol del conocimiento. Conocimiento es relaciones sexuales. Génesis 3:24 dice: el eterno Elohim dijo: he aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor de lo bueno y lo malo. En Kolel Gur Aryeh, un rabino ortodoxo dice: tomando conciencia como los seres superiores. Y ahora, dice ese mismo versículo 24 del capítulo 3, y ahora no sea que extienda su mano y también tome del árbol de vida, coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque ahora ya estaba apto para procrear. Y si tomaba del árbol de vida de esos seres, Ninjishida y compañía, ya iba a ser, si no existe la eternidad, por lo menos iba a vivir miles y miles de años como esos seres, su descendencia. Génesis 13:10 dice: Jehová arruinó a Sodoma y Gomorra, al jardín de Edén y a la tierra de Egipto hasta Zoar. El pecado era tener relaciones sexuales con los malají, los mensajeros, esos seres, mensajeros o Elohim, que nosotros le llamamos ángeles. Así nos los puso la Iglesia Católica, pero no significan eso. Malají es simplemente un mensajero y podía ser incluso un hombre. Entonces no había perdido la eternidad por haber comido del árbol del conocimiento. En ninguna parte de la Biblia dice que hubiera sido creado para ser eterno. El hombre no fue creado para ser eterno. Se le creó para que trabajara. Incluso sabemos, si leemos el Antiguo Testamento, ¿cuál era el trabajo de los sacerdotes? Eran carniceros. Si no está en la Biblia, ¿de dónde sacó la Iglesia Católica que la manzana es el fruto prohibido? Mala traducción, pero tendenciosa. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. El obispo de Roma, porque no era papa en ese entonces, fue hasta después del año 1000 que se les empezó a llamar papa. Damaso I y Jerónimo lo tradujeron cambiando el adjetivo malus, que significa mal, por el sustantivo malum, manzano. Cuando decimos malum per diem, significa una manzana al día. ¿De dónde salen estos cuentos? La manzana, Lucifer, la estrella de 5 puntas, Venus y un espantajo ahí llamado Baphomet como símbolo del mal. Damaso y Jerónimo tradujeron tendenciosamente varias palabras. Estaban conformando una nueva teología y una nueva religión. Mala traducción de la manzana. ¿Por qué? Si cortamos una manzana transversalmente, vemos esto, una estrella de 5 puntas. Y si ya se señaló a la manzana como símbolo del mal, y a la pobre de Eva se le señala como la pecadora, ¿por qué las demás lo relacionan con los demás como la estrella de 5 puntas y luego Venus? La mala traducción de la manzana, la semilla de la manzana conforma una estrella de 5 puntas. Ahora,
Si aquí tenemos al Sol y aquí está girando Venus en derredor de él y más allá gira la Tierra, cada 8 años el giro que hace Venus y el que hace la Tierra en derredor del Sol coinciden, forman una línea recta. 5 veces cada 8 años marcan 5 puntos. Y ahí entró la fantasía y la malicia de la iglesia para asustar y manipular a las mentes. Recordemos, en la rotación que hacen la Tierra y Venus en derredor del Sol, coinciden en sus órbitas 5 veces en 8 años, conformando una estrella de 5 puntas, la manzana y Venus, relacionados por la Iglesia Católica. En la Edad Media se creó un monigote con cuerpo de hombre, patas de cabra, cuernos, pechos prominentes, femeninos desde luego, un miembro masculino grande y se le llamó Baphomet. Fue el símbolo del mal por preferencia y desde luego usando un pentagrama. ¿Por qué la maldad de la iglesia de cambiar, de tergiversar todo lo que no tiene nada de pecaminoso y nada de malo? Son cosas de la naturaleza, lo mismo Venus que una manzana. Y la pobre mujer, para manejar el pecado, para hacernos sentir miserables. Desde que nacemos, según ellos, nacemos en pecado. Según la Iglesia Católica, el judaísmo no reconoce eso. El pecado original no lo reconoce el judaísmo, no aparece, no tiene razón de ser. Entonces ahorita vamos a entrar en un estudio lleno de lo que es, ahora sí, el pecado, que es con lo que viven todas las iglesias del mundo. Ahorita lo grabamos.